Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a estar viendo más un momento de reflexión. Hemos visto ya 3 capítulos en esta actividad que estamos haciendo con el centro. Estamos viendo el libro Pan Nuestro, que fue escrito, psicografado por Chico Xavier a través del Espíritu de Emmanuel, y donde Emmanuel hace reflexiones y comentarios acerca de pasajes del Evangelio para que podamos tal vez comprender estos pasajes de una mejor manera y podamos aplicarlos en nuestra propia vida, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 4 de este libro, pero para empezar, vamos a hacer la oración inicial. Entonces, me gustaría pedir si podemos cerrar nuestros ojos, respirar profundo. Quisiera pedir a los mentores de nuestra casa espírita, a los mentores de cada uno de nosotros aquí presentes, que puedan inspirarnos para que podamos aprovechar de este contenido de la mejor manera posible, de que este contenido pueda alcanzar a cada uno de nosotros de la manera que tenga que alcanzar y que nos pueda ayudar en nuestro día a día a ser más plenos, más felices, a estar más en paz y que nos pueda ayudar en nuestro camino espiritual, en nuestra evolución espiritual, poniendo en práctica los enseñamientos de este libro. Que así sea. Bueno, entonces, este capítulo 4 es intitulado Antes de servir. Y empieza Emmanuel con la siguiente frase, o el siguiente pasaje del Evangelio. eh, Bien como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esto está en Mateo el capítulo 20, versículo 28. Y la primera reflexión que hace Emmanuel es que en compañía del espíritu de servicio estaremos siempre bien guardados. La creación entera nos reafirma esta verdad con claridad absoluta. Y de aquí podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Algunas interpretaciones de lo que está escrito. Pero nosotros sabemos que nosotros siempre vamos a estar atrayendo para nosotros compañías que tal vez con las cuales tengamos afinidades, ¿no? Sabemos en el plano espiritual que el semejante atrae semejante. Entonces, una manera de pensar en lo que nos está diciendo Emmanuel es que nosotros cuando yo me dedico a pensar de una cierta manera y a actuar de una cierta manera que pueda servir el bien mayor, y esto puede ser tanto en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestro día a día, con las personas que encontramos. Si yo mantengo en mente ese espíritu de servicio, de ayudar a las personas que tal vez necesiten de ayuda en ese momento, sea de manera no física o tal vez hasta de manera moral, con una palabra amiga, si yo me mantengo en este espíritu de servicio y dedico mi tiempo y dedico sí, mi tiempo principalmente, y me dedico a hacer esto, ¿no? A servir al bien, podemos estar seguros de que el tipo de compañía espiritual que vamos a estar atrayendo, ayudándonos en este proceso, eh, va a ser bien diferente de los amigos espirituales, las compañías espirituales que vamos a estar atrayendo si nosotros somos personas que nos enfocamos tal vez en hacer lo opuesto de servir el bien, ¿no? Si nosotros somos personas que nos dedicamos a hacer tal vez hasta cuestiones que no son tan buenas, actitudes que no son tan buenas. Entonces, si nos dedicamos a servir al prójimo, servir al bien mayor, a contribuir con el bien mayor, de la manera que nos sea posible, podemos estar seguros de que vamos a estar atrayendo a nosotros compañías espirituales que nos pueden estar intuyendo, que nos pueden estar guiando, ¿no? Para que podamos llegar a ese objetivo que es servir al bien. Y la siguiente reflexión que tenemos acá que Manuel nos dice es la ley del trabajo con la división y la especialización
en las tareas prepondera en los más humildes elementos, en los variados sectores de la naturaleza. Ese árbol curará enfermedades, aquel otro producirá frutos. Hay piedras que contribuyen en la construcción del hogar, existen otras calzando los caminos. Y de aquí podemos sacar también algunas interpretaciones. Una de ellas es que de manera literal, como nos dicen en los libros de los espíritus, en el capítulo donde comentan sobre la ley del trabajo, ¿no? Una de las respuestas de los espíritus, una de las preguntas que Kardec hace y una respuesta que ellos le dan, es que todo en la naturaleza está trabajando, ¿no? Hasta las formas de vida más simples, como por ejemplo las plantas, ¿no? Los árboles que producen el oxígeno, perdón, que contribuyen para no la sociedad, pero contribuyen para la armonía del universo de su manera, así como las hormigas que vemos que trabajan arduamente para contribuir con el bienestar del colectivo, el hormiguero, por ejemplo. Vemos que en la naturaleza todo está trabajando de su manera, por, por ahora tal vez inconscientemente, pero todavía sirviendo a la armonía del universo. Y nosotros como seres humanos, como ya espíritus individualizados, que ya tenemos conciencia del bien y el mal y que tenemos ya el libre albedrío, ¿no? También podemos de nuestra cierta manera y debemos cooperar con esa armonía del universo, de la manera que nos sea posible. Y el espíritu de servicio, como vimos en el slide anterior, es justamente una de las maneras en que podemos hacer eso, ¿no? Contribuyendo con de las maneras hasta más simples, diarias, ocurrencias, perdón, donde podemos practicar el bien a una persona de la manera que nos sea posible, servir el bien de esa manera, hasta en nuestra profesión, hasta, ¿no? En proyectos tal vez de caridad, instituciones, trabajo voluntariado, donde estamos poniendo este espíritu de servicio en práctica, ¿no? Y otra manera de interpretar lo que está escrito es que, bueno, todo trabajo que de alguna manera coopera, y esto ya en el campo por ejemplo, las profesiones, podríamos decirlo así, podemos verlo de esta manera, todo trabajo que es útil, que coopera con la sociedad, con el colectivo, con la comunidad, está por su manera, de su manera, actuando en el bien mayor y poniendo en práctica también este espíritu de servicio, ¿no? Este espíritu de servir, de ser, dedicarse al servicio al bien. En este, en este comentario, Emmanuel comenta, el Padre suministró al Hijo Hombre la casa planetaria, donde cada objeto se encuentra en su debido lugar, aguardando solamente el esfuerzo digno y la palabra de orden para enseñar a la criatura el arte de servir. Si le fue dado la pólvora destinada a la liberación de la energía, y si la pólvora permanece utilizada como instrumento de muerte a los semejantes, esto corre por cuenta del usufructuario de la morada terrestre, porque el Supremo Señor sugiere en toda la práctica del bien, objetivando la elevación y el enriquecimiento de todos los valores del patrimonio universal. Entonces, nosotros tenemos, cuando estamos encarnados en la Tierra, muchas oportunidades donde podemos utilizar, por ejemplo, una manera de pensar en esto, de nuestra inteligencia, ¿no? De, nuestro, de nuestra conquista ya en la parte intelectual como espíritus. Tenemos varias oportunidades donde podemos utilizar esto, así como lo podemos utilizar objetos, ¿no? De la manera más literal de la palabra, en el mundo, en la tierra. Podemos utilizar esto tanto para el bien como para el mal, ¿no? Y al final no es tanto el objeto en sí o la inteligencia
la capacidad intelectual en sí, que es algo necesariamente malo, pero es más nosotros cómo empleamos esto y si lo usamos para servir al bien mayor o si lo usamos para servirnos a nosotros mismos y hasta contra los demás, ¿no? Entonces aquí nos da el ejemplo de la pólvora. La pólvora tiene una función, como dice acá, liberación de la energía. Es un elemento, un químico, un objeto físico que puede ser utilizado de una manera para contribuir hasta con la sociedad, contribuir con el bienestar colectivo, ¿no? De la misma manera, el ser humano, el hombre, puede utilizar este mismo elemento de forma destructiva para sus propias ambiciones, para sus propios vicios morales, tal vez por la falta de conocimiento o la falta hasta de la evolución moral o de la necesidad de hacer el bien, ¿no? Y al final, Dios, el Señor Supremo, como dice acá, sugiere en todo la práctica del bien, en todo. Y volvemos como al slide anterior, en todo trabajo, toda ocupación, podemos utilizar de esto para contribuir con el bien mayor, para contribuir con el servir al bien mayor, ¿no? Y aquí nos dice, no olvidemos que Jesús pasó entre nosotros trabajando. Examinemos la naturaleza de su cooperación sacrificada y aprendamos con el Maestro la felicidad de servir santamente. Y si tenemos a un modelo que podemos seguir sin falta o sin duda de que siguiendo este modelo vamos a llegar a un estado de felicidad y un estado de plenitud, este modelo sería Jesús, ¿no? En todos sus enseñanzas, tanto como en lo que ejemplificó a través de sus acciones. Entonces aquí puse esta imagen de Jesús lavando los pies de los discípulos, porque esto está en Juan, el capítulo 13, y en, esta, en este pasaje del Evangelio, Jesús eh, está lavando los pies de los discípulos uno por uno, y cuando llega Simón Pedro, Simón Pedro siente que esto es algo que él no debería estar haciendo, siente que esto es algo hasta humillante, ¿no? Entonces él cuestiona a Jesús, ¿por qué me estás lavando los pies? No, no quiero que hagas esto. Y Jesús, ¿no? Él comenta después a los discípulos lo siguiente, ¿tienen lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen porque lo soy. Y dicen bien porque lo soy, perdón. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos de los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y que ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Entonces Jesús nos está diciendo acá en este ejemplo del Evangelio que, y aquí también ejemplifica, además del servicio, la humildad, ¿no? Que es rebajarse a una posición que muchos considerarían tal vez humillante, por lo menos vemos en el caso de Simón Pedro que tiene este pensamiento. Pero Jesús nos está enseñando que para llegar a este estado de plenitud, llegar a este estado de felicidad, llegar al bienestar eh, y la paz interna, la paz existencial, ¿no? El servicio en el bien, el arte de servir, es un mandamiento o un paso muy importante para llegar a ese punto de felicidad y de plenitud. Y nos dice Jesús en este pasaje, ¿no? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Entonces es importante nosotros no solo entender esto conceptualmente e intelectualmente, pero también ver cómo lo podemos poner en práctica en nuestro día a día, ese servir, ¿no? Lo que me lleva a el próximo slide. Como dice Manuel, puedes comenzar hoy mismo.
Una asada o una cacerola constituyen excelentes puntos de inicio. Si te encuentras enfermo, con las manos inhabilitadas para la colaboración directa, puedes participar aún así, sirviendo en la edificación moral de tus hermanos. Y aquí tiene un punto muy interesante, ¿no? Un punto muy importante, que nosotros podemos servir al bien independiente de ciertas cosas que tal vez podemos pensar que son excusas para poder hacer eso, para poder servir el bien, ¿no? Entonces, aquí dice una asada, una cacerola, o sea, una asada, el objeto que se usa para un labor más manual, o una cacerola para cocinar, ¿no? Que requieren tal vez el servicio a través del uso del cuerpo físico. Aquí dice, esto constituye un excelente punto de inicio. Pero si esto no es posible por cualquier motivo, nosotros todavía podemos servir al bien eh, a través de, por ejemplo, la edificación moral de tus hermanos. Y una manera que podemos pensar de esto también es lo que estaba comentando antes, de cómo, no solo en el campo de la profesión, pero tal vez las cosas que nos parezcan que no tienen importancia o significado, eh, o que parecen que son muy simples y que tal vez no tengan un objetivo de grande así, de hacer un trabajo muy grande, por ejemplo. eh, si esto es una oportunidad que podemos utilizarnos para servir, ¿no? Servir el bien a través de dar un consejo, una palabra amiga a quien lo necesita en el momento. Si esto nos es una posibilidad de hacer eso, tiene igual importancia, igual valor y demuestra de igual manera ese espíritu de servicio que, por ejemplo, si nosotros eh, vemos un proyecto de una institución de caridad que dedica el servicio en el bien de manera un poco más macro, ¿no? El mismo espíritu de servicio es lo mismo, el mismo en ambos ejemplos. Y yo pienso que una buena forma de empezar a poner esto en práctica se encuentra en la pregunta 893 del libro de los Espíritus, donde Kardec pregunta cuál es la más meritoria de todas las virtudes. Y los espíritus comentan, todas las virtudes poseen su mérito, porque todas son indicios de progreso en la senda del bien. Hay virtud cada vez que existe una resistencia voluntaria a las solicitaciones de las malas tendencias, pero lo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo, sin abrigar segundas intenciones. La más meritoria de ellas es la que se basa en la más desinteresada caridad. Entonces, una manera muy directa y muy clara en que podemos emplear este espíritu de servicio, una manera en que esto es posible para todos nosotros, independiente de, por ejemplo, del trabajo en que estamos, por ejemplo, es la caridad, ¿no? El hacer el bien al prójimo sin interés personal. Entonces, si nosotros nos enfocamos en entender qué es la caridad, por ejemplo, cómo lo entendía Jesús, ¿no? Cómo practicaba o ejemplificaba Jesús, que es hacer el bien al prójimo de manera desinteresada. Si podemos poner esto en práctica, estamos de una manera empleando este espíritu de servicio en el bien de una manera muy directa, ¿no? De una manera eh, que es posible para cada uno de nosotros. Y no nos basta oportunidad de poder poner esto en práctica. Solo hay que no, empezar a hacerlo. Y con esto llegamos al final del video y los invito ahora a que cierren los ojos para que podamos hacer la oración final. Y quisiera encerrar este video, esta grabación, encerrar este momento de nosotros, cada uno de nosotros viendo esto en nuestras casas, agradeciendo a los espíritus superiores, a los mentores,
a Dios nuestro Padre y a Jesús por ejemplificarnos, ¿no?, pasos seguros a seguir. Agradecemos la oportunidad de poder estar acá y poder conocer estas informaciones, este contenido, y que podamos poner todo esto en práctica en nuestro día a día y así tener un camino seguro para poder alcanzar la felicidad y la plenitud y evolucionar espiritualmente, moralmente, y que podamos todos tener un feliz resto de nuestro día. Que así sea. Bueno, muchas gracias, compañeros, y que tengan una excelente tarde.